Hoy en el viaje de tu vida me acompaña Daniel Bezares de Desaprendo, especialista en crianza respetuosa con niños y adolescentes de espíritu libre. Ujú. Ayuda a familias en pleno caos, puertas cerradas, gritos, conflictos diarios, a recuperar conexión sin perder autoridad, desaprendiendo lo que no funciona. Ujú. Hablamos de límites reales, creencias que bloquean y escenas cotidianas transformadas. Para quien vive la adolescencia intensa, este episodio trae pasos concretos y esperanza. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Sonia, qué lujo estar aquí y qué bonito lo has contado, joe. Lo has contado ahí con un estilo poético y sonaba fenomenal. Sí, eso es a lo que me dedico, a lo que nos dedicamos, ¿eh? Somos un equipo. Sí, sí es cierto que somos un equipo y cada vez necesitamos ser más dentro del equipo porque la adolescencia últimamente está, no diría complicada, Ujú. diría diferente a nuestra adolescencia y esto puede desubicar. Correcto, correcto. Hay una frase que dices tú que me parece tremendamente buena, que es que la adolescencia no hay que corregirla, ¿eh? ¿Cómo acaba la frase? ¿Hay que acompañarla? ¿Cómo es? Hay ¿Cómo que acaba? acompañarla. Hay que acompañarla. Me parece eh, una frase que invita a cambiar de gafas, ¿no? A ver la adolescencia de otra forma. Y efectivamente la adolescencia ha cambiado. Hay retos en la adolescencia, en nuestra generación, que no existían, en nuestra generación como padres, madres, padres, ¿no? Que no existían cuando nosotros éramos adolescentes. Y podríamos decir que es más complicada o supone un reto mayor para los padres. Yo diría que sí, claramente diría que sí. Eh, la adolescencia al final es una etapa vital que tiene muy mala prensa, ¿eh? Tiene muy mala prensa. Hay padres que se enteran que tienen hijos cuando se convierten en adolescentes. Hay padres que nos cuentan, oye Daniel, tengo un adolescente de 3 años, ¿no? Esto también ocurre, ¿no? Niños de espíritu libre que están en preadolescencia, en la primerísima infancia, y es una etapa que tiene unas necesidades específicas propias. Parece que no nos necesitan, pero realmente sí que nos necesitan. Lo que pasa es que nos necesitan de otra forma, ¿no? Es una etapa donde las personas tienen el reto de, bueno, pues de decidir quiénes son y vivir una vida, para vivir una vida coherente con quiénes son. Es una etapa de transición entre infancia y la edad adulta, donde se tienen unas necesidades muy específicas, ¿eh? Por supuesto, los adolescentes necesitan tener voz en aquellas cosas que les afectan. Los adolescentes necesitan sentirse vinculados con los adultos. Dices, no, no, es que mi hijo vive una vida paralela. No, pues es que te necesita de otro modo, pero te necesita. Y a veces, bueno, pues enfocamos la adolescencia con el prejuicio de que es una etapa de confrontación y sí o sí vamos a estar en lucha y es irremediable. Y la bonita noticia es que no es así, no tiene por qué ser así. Efectivamente, no tiene por qué ser así. Para eso, a veces necesitamos cambiar nuestras creencias, trabajar sobre ellas, desaprender, como bien dices tú, o sea, desaprender lo aprendido. Esto significa, yo toda la vida he visto que los adultos se comportan con los adolescentes de este modo o en mi familia se comportaban conmigo de este modo, pues a lo mejor tenemos que desaprender eso porque la sociedad ha cambiado mucho y necesitamos aprender de nuevo a educar. Sí, sí, efectivamente tenemos unas creencias muy arraigadas. Nuestra forma y estilo parental está completamente condicionado repitiendo el modelo que recibimos o condicionados por el modelo recibido yéndonos a otros extremos. Está claro que esas creencias nos condicionan totalmente y hay una primera labor de intentar ver con claridad cómo vemos nuestro rol de padres. Aquí hay un trabajo de conciencia, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, pues que nuestros hijos y sobre todo si son niños o adolescentes de espíritu libre, luego comentamos qué es esto, ¿no? Ujú. Han venido aquí para enseñarnos cosas de nosotros, son nuestros maestros y lo único que necesitan es padres abiertos a aprender, ¿eh? A entrenar
a desarrollar nuevas capacidades y habilidades para hacer nuestro trabajo mejor. Nuestro trabajo no viene aprendido por ciencia infusa, a veces nos creemos que sí, es algo que se aprende, como casi todo en la vida, y no necesitan padres perfectos, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí necesitan padres abiertos a mejorar. ¿M? Muy interesante esto que dices. Cuando llegan las familias a ti, familias que están totalmente desbordadas, padres, madres que dicen yo no puedo, yo no sé, van preguntando, pero no sé si te has encontrado en muchísimas ocasiones gente que dice esto conmigo no va a funcionar. Ujú. Sí, bueno, es normal, ¿eh? Nos encontramos a muchas familias que dicen que lo han probado todo. Dicen, oye, yo la teoría me la conozco, pero no funciona. O, oye, lo he probado todo. He probado regañar, chantajear, acosar, trueque, recompensa, castigar, gritar, dejarle hacer lo que quiera. He intentado dialogar. Son padres y madres que vienen ya muy desgastados, con una impotencia acumulada, ¿no? Y una frustración porque quieren cosas que creen que son, que consideran que son importantes para sus hijos, porque al final los padres queremos a nuestros hijos, ¿no? Y lo que queremos es que les vaya bien. Y nosotros tenemos una experiencia de vida, ¿no? Tenemos un bagaje acumulado de conocimiento, hemos visto a gente tomar buenas decisiones y a gente tomar malas, y qué maravilla que nuestro hijo se pueda aprovechar de nuestra experiencia para que le vaya bien, que es lo que queremos al final, ¿no? Esto es lo que buscamos. Esto genera unas expectativas en nuestros hijos, repito, Ujú. por el hecho de que les vaya bien, y el tema es cómo perseguimos estas expectativas, cómo buscamos influir, qué herramientas tenemos para relacionarnos con nuestros hijos, para que aprovechen ese bagaje, para que les vaya bien. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos y tiramos de herramientas que funcionan muy mal. ¿Eh? Todas estas herramientas que llamamos herramientas de poder, ¿no? Sí. Regañar, castigar, gritar, ¿no? Y al final del todo está la agresividad, la violencia, incluso el maltrato físico, ¿no? Funciona muy mal, funciona muy mal. No trae aprendizaje, erosiona la relación, erosiona la conexión, ¿eh? Y la conexión es sagrada, el vínculo es sagrado. ¿Eso quiere decir que debemos dejar a nuestros hijos que hagan lo que quieran porque no les podemos llevar la contraria para no contrariarles, porque nos tenemos que llevar bien? No, no, no. Esto hace mucho daño. La permisividad hace mucho daño, ¿eh? Al igual que el autoritarismo. De otra manera, pero hace mucho, mucho daño, y no lleva a nuestros hijos a entrenar un montón de habilidades inmaduras, habilidades de vida, que en el periodo en el que convivimos tienen que entrenar. Y nosotros somos los entrenadores. Esto lo dice Marisa Moya, que es mi mentora en disciplina positiva. Ujú. Casa es el gimnasio, y nosotros somos los entrenadores. Y a pico y pala se entrenan habilidades de vida. Son habilidades socioemocionales, habilidades como la tolerancia a la frustración, habilidades como el control de impulsos, habilidades como la capacidad de escucha para entender las necesidades de otro y tenerlas en cuenta de cara a resolver problemas colaborando, flexibilidad, paciencia, resiliencia, capacidad de perseverar, todo ese adulto que nos imaginamos en nuestros hijos. Eso se entrena en las interacciones diarias que tenemos en casa. Y los conflictos son oportunidades para entrenar estas habilidades. Si nosotros, cuando tenemos un conflicto, nos dejamos llevar por esos mandatos, ¿no? Esas creencias, y sacamos nuestra peor cara, lo que estamos entrenando es la reacción, es el grito, es quien dice la última palabra, es entrar en lucha de poder con un enano de 3 años que acaba de llegar al mundo, y nos bajamos, nos subimos al ring de boxeo, ¿no? Y nos ponemos a ese mismo nivel. Eso es lo que entrenamos cuando cuando estamos actuando desde la inconsciencia, cuando no entendemos lo que ocurre. Y lo que queremos entrenar es lo otro. Entonces, esta discordancia entre las herramientas que utilizamos para educar y lo que buscamos porque creemos que es bueno en nuestros hijos, fomentar en nuestros hijos, crea una distorsión ahí
que peta. Entonces, sí, vienen familias totalmente perdidas, desgastadas porque lo han probado todo, ¿eh? Han utilizado herramientas, tips, ¿no? Hay una cantidad de contenido en Internet sobre crianza, una cantidad de fuentes, tenemos un bombardeo, realmente tenemos demasiada información, ¿no? Y esto no va de ir cogiendo de un lineal, ¿no? De un supermercado, tips, consejos. No, esto va de vamos a hacer un cambio profundo en nosotros, ¿m? Y desde ahí actuar de manera diferente. Y esto se cuece a fuego lento, también lo cuentas tú, ¿no? Estas cosas son contrarias a la prisa. Este trabajo se cuece a fuego lento. Y a veces la urgencia por resolver y el estar en modo emergencia ante los problemas que tenemos, nuestra propia ansiedad parental sabotea el proceso de que seamos capaces de generar un cambio en la relación con nuestros hijos, ¿no? Las prisas en general, en educación, en crianza, eh, es un factor saboteador de primer orden, ¿no? Porque además en educación, como decimos en disciplina positiva, hay muy pocas emergencias realmente. Es nuestro cerebro que nos engaña. ¿Mm? Sí, el miedo, ¿no? El miedo a estar haciéndolo mal, el miedo a no ser suficiente. Me parece súper interesante que hayas introducido el tema de esto es un cambio que se cocina lento, porque es cierto, hay muchísima información en redes que está Mm. muy bien, pero hay que saber aplicarla y hay que saber integrarla en tu forma de ser para que lo vivas de manera un poco más natural. Porque cuando Claro. uno ve una técnica, pero no la integra, lo que está haciendo es parecer un poco falso ante el niño, ¿no? Porque no es algo que sepa hacer o que ensaye. Entonces, a veces se necesita esta ayuda profesional, como das tú, en disciplina positiva, para poder hacer cambios a un nivel más interno que nos lleve a poder hacerlo de manera externa sin que suene forzado. Sí, exacto, estoy completamente de acuerdo, lo has explicado muy bien. Al final tenemos unas ideas que nos parecen atractivas, conectamos con ellas, ideas de educación respetuosa, ideas de, bueno, vamos a basar, colaborar en el diálogo, vamos a renunciar a ciertas herramientas. Claro, que te parezcan atractivas no quiere decir que las tengas integradas. Ese trabajo de integrar, de ganar conciencia, físicamente hablamos de cambiar de gafas para ver a nuestro hijo, a nuestra hija y ver nuestro rol de padres o madres de forma diferente. Pues es un cambio que hay que hacer. Primero, vamos a cambiar nuestro nivel de conciencia. Segundo, vamos a actuar de manera diferente, pero tiene que ser desde ese nivel de conciencia. Es verdad que esto ocurre, ¿no? Me aprendo cuatro técnicas y personajeo, ¿no? Personajeo, he cambiado, soy diferente, soy respetuoso y me relaciono con mi hijo desde este personaje. Claro, esto conlleva a veces mucha frustración, ¿no? En plan, Daniel, oye, esta herramienta es una mierda, macho, esta herramienta no vale para nada. Bueno, esto va de otra cosa, ¿no? Claro, es que esto, por ejemplo, el trabajo que haces tú me encanta porque ayudas un montón con estas herramientas, pero también es verdad que les rediriges a esto hay que aprenderlo, porque además cada adolescente puede responder de una manera y puede ser, quiero decir, hay que tener un poco de filtro, ¿no? O Mm. de buscar ayuda. Existen todas estas posibilidades, pero muchas veces no sabemos emplearlas bien. Y además es que nuestro adolescente puede responder de distinta manera, entonces te bloquea completamente esa, Claro. esa, esa técnica que has aprendido. Hay que saber integrarla y saber presentársela al adolescente también. Que cuando Claro. uno está en la situación, a veces la cosa se va de madre. Claro, claro, las situaciones pueden ser muy difíciles, ¿eh? O sea, no minusvaloro ni mucho menos la dificultad. Desde luego, yo no juzgo a nadie. No, yo sí. Yo estoy aquí hoy porque tenía muchas dificultades. O sea, para mí era muy difícil, era un reto enorme. Mis hijas han sido el proyecto, o sea, el ser padre ha sido el proyecto más difícil de mi vida. Así te lo digo. Y he hecho muchas cosas en mi vida a nivel académico, a nivel profesional. O sea, he tenido muchos retos, ¿no? Entonces yo estoy aquí hoy porque soy un padre que cuando mis hijas tenían 5 o 6 años no entendía nada, estaba permanentemente frustrado, utilizaba herramientas con las que no conectaba que me generaban culpa, ¿eh? Ah, la Y culpa. no veía avances, sí,
La famosa culpa, ahora comentamos. Y no veía avances, no veía avances. Y eso que yo soy súper niñero, me encanta la infancia, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? Que eso lo compartimos, ¿no? Qué maravilla acompañar a los niños. Ujú. Pero en mi rol de padre no fluía. A partir de ahí me dejé ayudar para hacer un cambio profundo en mí, me abría al cambio. Este es el punto de inflexión, con muchas dificultades y muchas fricciones al principio y bueno, con aquí un angelito que te dice cosas y pensamientos positivos y aquí un diablito que te dice cosas negativas. Todo ese trabajo, ¿eh? Para cambiar de gafas. Y mi proyecto Desaprendo se llama Desaprendo porque todo empieza por desaprender, ¿eh? Y el reto real es estar abierto a desaprender para aprender nuevas formas de hacer, ¿vale? Y no sé a qué venía esta reflexión, pero sí, al final yo no minusvaloro, o sea, ni juzgo, sí, venía de aquí, ¿no? No juzgo a nadie, porque realmente yo estaba ahí y yo a día de hoy sigo teniendo, todos los días, mis hijas son dos chicas ya gemelas, 17 años, y todos los días hay alguna situación que gestionar, ¿eh? Hay algún conflicto que manejar. Convivimos, mientras convivamos va a haber conflictos. El tema es, vamos a intentar que estos conflictos no saquen lo peor de nosotros y no degeneren en pelea, ¿no? Entonces yo entiendo, no juzgo a nadie, soy súper respetuoso con los ritmos también de cambios de cada uno. Eh, Nadie va a cambiar si no está convencido de que quiere cambiar y está abierto al cambio y pone los medios para cambiar. Pero aquí están estas ideas que son maravillosas, te plantean una forma de ver la crianza donde se pasa del sufrimiento constante al disfrute con dificultades, sí, con retos, sí, pero basado en la conexión, en la calma, en la conciencia. Bueno, pues tenemos, al final tenemos derecho a disfrutar también de esta etapa y hay muchas familias donde el disfrute está muy limitado realmente, ¿eh? Y los niveles de desconexión pues, acaban siendo muy elevados y sobre todo esa erosión se va acumulando y en la adolescencia se llega a niveles muy altos donde acaba habiendo en muchas ocasiones vidas paralelas, ¿no? Bajo el mismo techo, ¿no? ¿Mm? Tú esto, ¿no? Que trabajas con familias de adolescentes y con adolescentes lo conoces bien. Sí, 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 sin duda es complicado. Me gusta lo que dices. Además, me parece que en ese sentido aportas muchísimo valor porque tú de primeras nos enseñas otras formas de ver o otras Mm. formas de hacer, porque a veces cuando estamos metidos en un problema grande, Ujú. que como puede ser mi hijo adolescente no puedo con él, no sé cómo relacionarme, yo creo que me odia. Bueno, todo adolescente hay momentos en los que odia a una miajita, pero porque está enfadado. No pasa nada, se pasará. Sí, exacto. Sí, sí, salen cosas por la boca que realmente no, ante un juez tienen poco valor. Hay un efecto que se llama secuestro emocional, ¿no? Y hay un bloqueo cerebral donde pueden salir cualquier cosa, muchas veces desde devolver el dolor que tienen, ¿eh? Y entonces, ¿eres la peor madre del mundo o te odio y no te quiero volver a ver? Bueno, pues cojámoslo con pinzas y entre comillas, ¿no? Sí, no es personal. No es personal, no es No es personal. personal. Como dice Jen Varela de mi equipo, no es personal, es cerebral, ¿no? Los cerebros se están construyendo, estamos hablando de personitas, ¿eh? O de personitas un poco más grandes cuando hablamos de los adolescentes. En la adolescencia ya lo sabemos todos, ¿no? Hay cambios físicos, hormonales, emocionales, relacionales y cerebrales, ¿no? Se está reconfigurando el cerebro y estamos madurando todas estas habilidades inmaduras y por lo tanto, bueno, pues la capacidad de autorregulación no está del todo construida, ¿no? Y cuando pasan cosas que no les gustan, se enfadan, tienen derecho a enfadarse, tanto si dicen sí voy a hacerlo, ¿no? Pero me enfado, no pretendamos además que no se enfade. Y estoy de acuerdo que con el enfado no se puede dañar cosas y personas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entrenar, ¿no? Que entiendan sus emociones, que convivan con ellas, que las transiten, que las acepten, que no las juzguemos, que les ayudemos a entenderlas
Y a partir de ahí, efectivamente, el respeto tiene que existir, ¿no? El respeto en disciplina positiva hablamos de respeto mutuo, ¿no? Siempre hemos hablado del respeto del niño al adulto, ¿no? Esto es histórico, siempre ha sido así, y ahora hay una generación donde habla también del respeto del adulto al niño. El respeto tiene que ser mutuo, el respeto se modeliza respetando, y la autoridad se puede ganar desde el respeto. Y tener autoridad respecto con tu hijo o con tu hija puede ser algo perfectamente positivo y deseable, es muy distinto al autoritarismo y desde luego se gana desde la calma. Y desde luego poniendo límites. Nuestros hijos necesitan límites, por si alguien lo duda, necesitan estructura, necesitan fronteras, necesitan previsibilidad, necesitan coherencia, necesitan consistencia. ¿M? Todo eso lo necesitan. Y el cóctel que lleva a las familias a brillar, ¿no? Las familias que mejor funcionan es las que hay un equilibrio de esas dos dosis, por un lado la firmeza que es necesaria y por otro lado el amor. Ese amor es incondicional, es una necesidad profunda de nuestros hijos que nada tiene que ver con su comportamiento, es independiente, no tiene nada que ver con que nos obedezcan y que hagan lo que nosotros queremos que hagan por mucho sentido que tengan, ¿no? Tiene que ver con su autoconcepto, tiene que ver con su autoestima, tiene que ver con su salud mental y tiene que existir. ¿M? Y el cóctel, las dosis adecuadas entre firmeza y amor y el utilizarlo de manera sabia es la diferencia. Mm. Sin duda, hemos pasado de este autoritarismo que se vivió, que vivieron mis padres, por ejemplo, o tus padres, eh, a una permisividad tal vez extrema. Los límites son imprescindibles porque les marcan, les dan el marco de referencia, aunque no les gusten. Pero claro, como padres se necesita ponerlos. Porque a veces para tener una buena relación, no sé si tú lo ves así, como yo es que quiero tener una buena relación con mi hijo porque fíjate cómo están y quiero que confíe en mí, voy a dejarle hacer todo lo que quiera. Esto se nos puede ir de las manos. Totalmente de acuerdo. Si es lo mismo que en las relaciones de adultos. Los adultos, y además tú enseñas a hacerlo, ¿no? Los adultos los adultos tenemos que poner límites a otros adultos, ¿eh? Con respeto, sí, con asertividad también, pero no podemos convertirnos en adultos maltratados en relaciones tóxicas por otros. Esto es exactamente igual con la infancia y además te digo, el poner límites a nuestros hijos les da seguridad, o sea, les transmite que aquí hay alguien al mando, y lo pongo entre Ujú. comillas, porque ahora hablaremos de la obediencia si quieres, Sí. que se asegura de que yo estoy bien, que dice cosas que yo en mi foro interno sé que tienen sentido, aunque y que es que es porque me vaya bien, aunque muchas veces no me gusten, y me transmiten que aquí hay alguien con criterio, no hay un adulto infantilizado que baila al son de lo que dice el niño con el niño en el centro. Y repito, esto no juzgo a los padres que caen en este patrón de relación, pero eso genera ansiedad en nuestros hijos. O sea, la ansiedad puede venir de ahí, de esa falta de límites, ¿no? Sí, totalmente es lo que dices. No, no se juzga, aquí nadie pretende juzgar, pero sí tenemos que reaprender, como bien dices tú, o sea, desaprender para volver a aprender otras formas, porque no es una cuestión de juicio, es una cuestión de que para ti y para tu familia y sobre todo para tu hijo va a ser mejor. Y probablemente os lleve a una relación más cercana entre vosotros el saber que estos límites están ahí, que podemos hablar, que podemos hacer, que podemos decir, que podemos eh, ceder en algunos temas, pero que sí que hay unos límites, como una verjita externa que cierra de muévete aquí dentro, todo lo que quieras, pero más para allá no puedes ir. Mira, yo he trabajado en reeducación, en centros de reeducación de menores, muchos años, y me acuerdo que había un chico Mm, que ganó un premio porque el cambio en su conducta había sido espectacular, pero ujú. no un cambio instrumental de es que ahora hace lo que decimos, es que ahora ya no se Sí, enfada tanto, sí, no, era un cambio real. Y él, cuando ganó el premio, salió y el discurso se lo preparó él. qué bueno. Hizo un discurso y una periodista que estaba
allí le pregunto, pero tú, en realidad, ¿por qué hacías esto? Estaba por maltrato familiar, por pegarle a la madre. Pero tú, Por pegarle él a la madre. a la Ujú. madre, sí. Sí. Ujú. Entonces la periodista le dijo, pero tú ¿cómo lo vivías esto? ¿En qué momento tú decides que puedes llegar ahí o realmente es una cuestión de impulsividad? Y el chico, yo creo que es la mayor reflexión hecha por una persona, con 18 años tenía en ese momento. Ujú. Dijo, mira, yo era muy pequeño y era consciente, con 4 o 5 añitos, que si quería algo y no me lo daban, yo lloraba y ya está, Ujú. lo Ujú. tenía. Ujú. Con el paso del tiempo esto no fue suficiente, porque yo ya Ujú. lloraba, hacía la pataleta, Ujú. pero no me lo daban. Ujú. Entonces empecé a gritar. Ujú. Gritaba, contestaba mal, 7, 8 años, Ujú. y entonces me lo daban. Ujú. Más adelante, cuando tenía 15, 16, 14, 13, 14, 15, Ujú. yo gritaba, Ujú. pero no me lo daban. Pero Ujú. si daba un portazo grande en mi puerta, sí me lo daban. Ujú. Ujú. Llegó los 16, que es cuando él entró en el centro de menores por la denuncia de la madre, Ah. porque la había empujado y la había tirado al suelo Ujú. y claro, la Ujú. madre tuvo lesiones. Y Ujú. dijo, yo llego a ese momento y Ujú. vi que gritar, que patalear, que Ujú. cerrar la puerta, que insultar no me valía de nada. Ujú. Y Ujú. entonces la empujé Ujú. y me compraron la Play. Ujú. Ujú. Decía, mis padres pasaban muy poco tiempo en casa porque trabajaban Ujú. los dos Ujú. Ujú. y yo sabía que mi padre no, pero que mi madre se sentía culpable. Ujú. Dice, ahora entiendo que todo lo que hizo estuvo mal, Ujú. pero lo hacía por esto, porque quería y me ayudaba a conseguir las cosas. Ujú. Qué tío, ¿eh? Qué Espectacular. testimonio ahí con 18 años en primera persona, qué capacidad de analizar qué le había llevado, ¿no? A actuar así. Sí, sí, sí. Claro, mucho trabajo psicológico detrás, mucho trabajo Mm. educativo, pero realmente, en el fondo, los hijos que terminan agrediendo a los padres, Mm. que hubo una temporada que fue espectacular el número de casos que tuvimos por maltrato familiar, ahí en el Mm. 2007-2008 con la crisis Sí, sí. económica, claro, veníamos de mucho dinero, gente que vivía muy bien, pero también Mm. trabajaban, y trabajaban los dos, Ujú. la mujer y el hombre. La Ujú. mujer además hacía las tareas de la casa y sentía que Mm. no llegaba. Bueno, la Mm. historia Sí, sí. que ya podemos imaginar y que ya podemos Imaginar, ver. sí. Ujú. En ese momento llega la crisis, son niños que lo tenían todo, porque como me Mm. siento culpable como padre o como madre eh, por no poder prestarles atención, pues le compro lo que quiere y así sabe que le Mm. quiero, ¿no? Es Ujú. este intercambio Sí, sí. que no lo piensas Este exactamente. mercadeo, sí. Mercadeo Exacto, inconsciente, ¿no? Mm. efectivamente, no lo piensas así exactamente, pero ahí está. Mm. Y, y llegó la crisis, Mm. gente parada, sin trabajo, gente perdiendo sus casas, de repente Mm. tenía una vida con una estabilidad media alta y ahora estaban Mm. pasando a una media baja y no podían con todo. El número de casos que entraban en el centro de menores pasó de ser más o menos como un 80% por delitos comunes, Mm. robo, Mm. agresión, consumo de drogas, bueno, Mm. a ser casi un 80% de este tipo de casos de violencia filioparental Ujú. y el otro quedaba paralizado. Y hablando un día con un juez, le dije, ¿cómo puede ser que Ujú. tengamos este cambio? Dijo, porque se Ujú. están priorizando este tipo de casos, porque se puede Ujú. ayudar a solucionarlo. O sea, si tienes una persona que viene con una familia que comete delitos, que es mucho más complicado, pero Ujú. o si no roba ahora, robará más tarde, pero estos casos estaban y se priorizaron mucho en los juzgados porque realmente era complicado verlos y trabajar Ujú. con ellos, sí. Ujú. Qué interesante, ¿no? Qué súper experiencia, ¿no? Al final verlo. Porque claro, nosotros no trabajamos con los niños y adolescentes, trabajamos con los padres, ¿eh? Nosotros hablamos de que el cambio en casa empieza por el cambio en los padres, ¿no? Tenemos el foco siempre puesto en el niño, en cambiar al niño. Nosotros Sí. promovemos, ¿no? Como dice también Marisa Moya, darle la vuelta al foco, ponerlo en nosotros para preguntarnos qué podemos hacer nosotros para provocar un cambio en la relación, ¿eh? ¿Qué cosas podemos cambiar en nosotros?
eh, para que nuestro hijo se abra a ese cambio, que eso siempre pasa. O sea, cuando hay un cambio en nosotros, nuestros hijos se abren al cambio. Tardará más o tardará menos, habrá más historia previa de daño, de dolor, de relación que reparar, pero nunca es tarde para este cambio. Este es un mensaje fundamental, lo digo para aquellos que nos escuchéis o aquellas que tengáis una historia detrás que consideréis que no se puede reparar. Nunca es tarde para reparar, ¿eh? Nunca es tarde para demostrar que queremos hacerlo diferente y nuestros hijos se van a abrir a eso. Esto ocurre sí, sí o sí. O sea que no vale tirar la toalla, es el mensaje, ¿vale? Y esto venía por sí, porque he derivado desde lo que has dicho, me parece, Ujú. a ver, súper interesante, ¿no? El acompañar a los chavales directamente en su propio cambio, en modo, ¿no? Psicopedagógico, Mm, terapéutico, el sí. trabajo que se hace en estos centros cuando se hace bien. Hay por ahí personas súper cualificadas haciendo un muy buen trabajo. En general, hay pocos medios para este tema. ¿M? Están Ajá. los centros de menores saturados, infradotados. eh, no se le da la suficiente importancia a lo que se puede hacer con chavales en esta etapa, que si no se trabaja ahora, el coste social que tiene después, de sufrimiento y coste social es enorme, ¿no? Entonces, sí. Al final falta foco a nuestros políticos muchas veces, ¿no? Para poner los recursos en los temas realmente importantes, que no son los que salen normalmente en los telediarios. Ah, no, ya te digo yo que no. Estoy Mm, totalmente de acuerdo contigo. Me gusta mucho que esta idea de el foco lo ponemos, en tu caso, en los padres, porque realmente cuando alguien trabaja con el adolescente, a veces parece que vengan, digan, aquí te dejo al adolescente. No, cuidado, mm, mm, no, cuidado. O sea, yo puedo mm, trabajar con el adolescente, obviamente, pero mm, si tú, o sea, yo tengo algo súper claro, y es, yo voy a trabajar con el adolescente, pero tú vas a venir a sesiones también. mm. Porque yo puedo ayudar al adolescente a sentirse mejor, a que aprenda a hacer las cosas, A entender, ¿no? A claro, entenderse. incluso Mm, a que aprenda a hacer las cosas de otra manera. mm. Pero si tú no cambias, va a ser imposible que volváis a una rutina lógica y normal. Que no sea disfuncional, ¿no? Que no sea. Efectivamente. Y hay muchísimos padres que se niegan a participar y pues no participas, yo no trabajo Es que con tu hijo. eso, claro, es que esto implica apertura al cambio y trabajárselo. Y claro, eh, esto mismo que les pedimos a nuestros hijos, ¿no? De que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades, pues cuando nos toca darle la vuelta y aplicarlo a nosotros, pues no siempre estamos dispuestos, ¿no? Por eso todo parte de una apertura honesta, sincera al propio cambio y entender que el cambio lleva un trabajo hacia adentro, ¿eh? Mm. Sí. Cuando les dices a los padres algún, o sea, cómo poder llevar esta situación mejor, cómo, imagino que muchos te dirán, no, no, esto conmigo no funciona. Porque muchas Mm. veces los padres quizás se pongan a la defensiva porque piensan que se les está juzgando, no lo sé, pero yo sí he tenido trabajo con padres que dicen, no, no, eso mucha teoría, muy bien, pero eso no funciona. Mm. A ver, sí, la teoría está bien, los conceptos hay que conocerlos. Más que conocerlos, lo interesante es vivirlos. Pero sí, cuando se han hecho pruebas sin un cambio interior, lo comentaba antes, ¿no? Muchas veces genera frustración y desconfianza, ¿no? Aquí al final, como casi todo en la vida, se trata de practicar, de darle oportunidades. Este cambio en los padres nosotros lo vemos en sierra, ¿eh? Lo interesante es que la curva sea ascendente, ¿m? Ujú. Pero esa curva es una sierra y tiene altos y bajos. ¿M? Lo importante es practicar. Lo importante es practicar, es no dejar de hacer, es estar en contacto con estas ideas. No de repente voy a un curso de la escuela de padres de 4 horas, salgo motivadísimo, me gustan estas ideas, conecto con ellas, salgo queriendo hacer cambios. Y no pongo los medios para que haya una rutina de trabajo, sino que, bueno, que son unas ideas con las que he conectado, que cuando vuelvo a mi rutina diaria,
pues tienden a diluirse, ¿no? Al final es importante estar en contacto en el medio plazo con estas ideas para provocar un cambio profundo y tener una rutina de practicar. Si tienes una hoja de ruta, mejor que mejor, ¿eh? Si esa hoja de ruta viene de una sola fuente en la que confíes y con la que conectes, mejor. Si estás como pollo sin cabeza en redes sociales, con flashes, ¿no? Con el eh, secuestrado o secuestrada, con el eterno scroll, viendo a Sí. gente como Daniel Bezares, que de repente en Instagram, ¿no? Pues mandamos pequeñas pildoritas. Hoy veo una pildorita de Daniel Bezares, otro día veo a no sé quién, otro día en la escuela de padres del colegio me cuentan no sé cuántos, tal. Ujú. Pues sí, vamos como pollo sin cabeza y dices, no, no, sí, yo ya eso ya lo he probado, eso se lo oí decir a Daniel Bezares o a no sé cuántos, ya lo he probado y esto no funciona, ¿no? O sea que realmente yo creo que hay que despegarse un poco de esa dinámica de, repito, de redes sociales, de contenidos cortos, ¿no? Y hay que ir a fuentes más reflexivas, más que propongan una hoja de ruta para trabajar este tema con método, ¿no? Sí, como dices tú, o sea, yo si entro en redes sociales y me gusta tu forma de ver la educación, empiezo a seguirte y me gusta cómo lo explicas, cómo lo demuestras, cómo lo haces, chico, en lugar de seguir pasando scroll, o sea, Mm, cambiando pantallitas, mm, entra y pide mm, información. mm, Porque al final las redes sociales son lo que son, pues o sea, pequeños mm, imágenes, o sea, pequeños vídeos, pero la idea es, si veo que con este estilo yo podría sentirme cómodo, mm. profundiza un poco más, deja de ver Exacto, vídeos, sí. te vas a saturar. Sí, sí, al final, bueno, en redes sociales, al final lo que manda es el algoritmo, ya lo sabemos, y el Claro. algoritmo responde a intereses económicos de una empresa que se llama Meta, ¿no? Instagram o la que sea, o TikTok o la que sea, donde se prima aquello que más audiencia genera. Y generar audiencia no es sinónimo de calidad del contenido, por desgracia. Y hay contenidos muy buenos en redes sociales y enfoques muy, muy valiosos que pasan desapercibidos, y hay que salir de esa dinámica. Sí, sin duda. Al principio hemos dicho adolescentes de espíritu libre y hemos dicho, después explicamos esto y me acabo de dar cuenta que no lo hemos explicado. ¿En qué fue? ¿A qué te refieres? A ver, un niño, un adolescente de espíritu libre, este nombre es un nombre que me he inventado yo, no, no es ninguna patología, que nadie se alarme, no es ningún trastorno ni ninguna necesidad especial de ningún tipo. Es una forma de llamar en positivo, a niños que suponen un reto mayor. ¿Qué es esto de suponer un reto mayor? Pues que tienen unas características de personalidad o carácter que nos lo ponen más difícil como padres, ¿eh? Ujú, ¿Cuáles son estas características? Pues mira, son niños que no es el típico niño obediente, ¿eh? No es el típico niño en un extremo sumiso, es lo contrario, es un niño que no está esperando a que el adulto le diga lo que tiene que hacer para hacerlo, que esos niños, bueno, pues alguno existe también, ¿eh? Y tienen ujú, problemas y tienen otro tipo de problemas. Son niños que tienen las ideas muy, muy claras, que la defienden a muerte, que necesitan tener mucho control sobre las cosas que les afectan, necesitan tener voz, bueno, son inflexibles, les cuesta su paciencia, tener paciencia para escuchar, tienen el no siempre por delante, les cuesta tolerar la frustración que genera el que las cosas no salgan como ellos quieren. Bueno, como son intensos, viven la vida de manera intensa y les cuesta autorregularse, pues son explosivos. Y bueno, pues desde luego con estas herramientas clásicas, ¿no? Intentando imponer desde la verticalidad la obediencia y buscar el control, es precisamente la fuente del problema. El problema con niños de espíritu libre y adolescentes de espíritu libre, y no solo con este perfil de niños, ¿no? Eh, el origen del problema muchas veces es buscar la obediencia en lugar de buscar la colaboración, que es bastante más interesante, ¿no? Y bueno, pues sí, son niños que suponen un reto mayor. Mi hija Celia
eh, es toda una niña de espíritu libre, es un diamante en bruto, es un cañón la tía, tiene un potencial enorme a nivel personal humano, pero necesita tener control sobre las cosas que le afectan. Mi hija Valentina, ¿no? Su hermana gemela, también tiene mucho espíritu libre, ¿eh? Y yo estoy aquí porque yo estaba en la liga top de la dificultad, ¿eh? Y desde ahí, ¿no? Desde el dolor de esto no está funcionando es donde viene el cambio muchas veces, ¿no? Nos encontramos familias que vienen después de haberlo probado todo muy frustradas, teniendo claro que hay que cambiar cosas en casa. Y bueno, pues desde ahí también se parte, ¿no? Desde la experiencia de dolor de, de, de que las cosas no han funcionado y desde la necesidad de cambio. Y los niños de espíritu libre, pues si nuestros hijos vienen a enseñarnos cosas de nosotros, siempre que estemos abiertos a aprenderlas, los niños de espíritu libre generan una necesidad bestial. Yo estoy súper agradecido a mis hijas, ¿no? Por esa personalidad arrolladora que tienen, ¿no? Todas esas características de personalidad que suponen un reto en la crianza les da mucho potencial, ¿eh? Son personas que no se quedan calladas, que dan su opinión, que, bueno, pues que no esperan a alguien que les diga lo que tienen que hacer, sino que tienen iniciativa, ¿no? Creatividad, inteligencia, pasión por lo que hacen. ¿M? Y como, no, como tienen habilidades inmaduras en la infancia y adolescencia, pues todo se complica, ¿eh? Pero estamos aquí para acompañarles a entrenar esas habilidades y que alcancen todo su potencial, ¿eh? Que a lo que acompañamos los padres. Sí, qué bueno. Me encanta que cuando dices acompañamos los padres porque muchas veces yo no soy madre, pero sí he escuchado muchos padres que dicen yo no tengo tiempo a escuchar a mi hijo o he visto, ¿no? En familias que es como si tiene una llamada de atención, un grito tal, entonces sí puedo estar. Pero si le pregunto y no me contesta, pues al final pienso que es que pasa a decirme nada y no. Y es que la comunicación es nula, no hay. Bueno, a lo mejor en este momento en que le estás avasallando a preguntas, pues es más complicado porque es que en este momento no quiere hablar. Pero es que después, el día menos pensado, tú estás cocinando y el Mm. niño empieza a contarte, el adolescente, su vida en verso y tú piensas, yo estoy muy cansada, hey, ahí sí que tienes que estar. Mm. Ahí sí Qué es bueno. necesario que pongas atención, porque este es el momento. Es que muchas veces tengo la sensación que los padres buscamos el momento para hablar con ellos, cuando en realidad, en este sentido, tal vez ellos sí deban, no es que deban, es que son los que marcan el ritmo. Porque un Bueno, adolescente sí, sí, tiene. es que es así, es así. Y puedes decir, oye, no, oye, decido yo cuando se habla, pues lo tienes difícil, claro, porque efectivamente en la adolescencia, la adolescencia necesita intimidad, es una necesidad vital y están entrenando habilidades que necesitan para la vida adulta. La adolescencia es más hacia adentro, es menos expansiva y más y los momentos son los momentos. Y si no los respetamos, si queremos conectar con nuestros hijos y no nos adaptamos, eh, pues no va a ocurrir. Y además es que los biorritmos son diferentes, ¿no? En la edad adulta que en la adolescencia. Los adultos, cuando va decayendo la tarde, nos empezamos a desactivar. Ellos se empiezan a activar. Ellos los horarios del instituto están mal definidos. Esto de que haya un chaval a las 8 de la mañana que luego por la noche no se puede dormir porque es cuando se activan. Los mejores momentos de conexión con un adolescente muchas veces surgen a las 12 de la noche cuando vas a la nevera por tal y te lo encuentras ahí y te empieza a hablar. Pues sí, pues tienes una ventana, estoy completamente de acuerdo contigo. Aprovecha, conecta con tu hijo, conecta en sus intereses en la Mm, adolescencia. Por supuesto que es más difícil conectar con un adolescente que con un niño y mantener la comunicación, mantener el vínculo, compartir intereses, compartir aficiones, compartir tiempo, pero se puede aprender a conectar con un adolescente y, y esa, y esa actitud de estar disponibles, que es de lo que hablabas tú, ¿no? Estamos disponibles, tener una visión, ser capaz de dar un paso atrás para entender la película, y para esto hay que entender su cerebro, y cómo funcionan, cambia totalmente el panorama, claro. ¿Mm? No, es que le pregunto a mi hijo qué tal en el instituto y no me cuenta nada, ya, ya.
hay formas de hacerlo, ¿eh? Vamos a contar nosotros. ¿Qué estamos contando nosotros? ¿Les contamos cosas de nuestro día a día en el trabajo? ¿No? Esto les va a interesar mucho. O sea, si tú has tenido un problema personal en el trabajo, un conflicto, qué maravilla compartir y pedir opinión, ¿no? Desde luego que hay maneras de conectar con el adolescente y nuestra disponibilidad y sobre todo estar bien atentos a ver esas oportunidades que tú dices, hace la diferencia. Sí, qué bueno. Para ir finalizando, me gustaría que habláramos de la culpa. Es un tema que se nos ha quedado ahí un poco de hablaremos también de la culpa, la culpa que sienten los padres. Me he convertido en mi madre, soy un mal padre, no soy capaz de hacer esto, le voy a arruinar la vida a mi hijo porque es que no soy capaz. Sí, la culpa está siempre ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? A veces tiene que ver con la autoexigencia, ¿no? Oye, vamos a darnos también un poco de vidilla a nosotros mismos, ¿no? Ujú, Tenemos derecho a equivocarnos, por supuesto, tenemos derecho a hacerlo mal, tenemos derecho a gritar a nuestros hijos porque no hemos sido capaces de no hacerlo. Lo que importa realmente es la actitud de fondo, ¿no? El aprendizaje que sacas de lo que estás haciendo y la intención de cambio. Si ves que gritar o mostrarte agresivo con tu hijo o sacar tu peor cara no está resolviendo los problemas, pues en vez de generar, ¿no? Cuando vuelves a la calma, que nuestro cerebro hace así un pico y luego, bueno, le cuesta, vuelve así a la calma, ¿no? Tranquilamente, y entonces es cuando aparece la culpa. Si cambiamos esa culpa por, bueno, por claridad, ¿no? Oye, he hecho esto y claramente no sirve para resolver este problema. Esta no es una buena estrategia, esto está trayendo cosas negativas. Venga, pues que la culpa, en vez de generar una culpa invalidante, que miremos a la cara esa emoción eh, para que nos sirva de motivación para cambiar las cosas. Esto, desde este momento, claro, tenemos nuestra conciencia, ¿no? Tenemos cargo de conciencia. Esos son emociones que nos sirven para cambiar. Pero el problema es cuando nos quedamos atascados en la culpa, en el mm, negativismo, en la falta de autoestima, enredados ahí en pensamientos negativos, enredados en nuestros miedos de hacia dónde va a evolucionar la relación y bueno, pues el descalabro que va a ser la vida de mi hijo, ¿no? Todo este tipo de bucles hay que salir de ellos. Repito, nunca es tarde para el cambio, ¿eh? El mejor ujú, momento para cambiar es ahora, ¿eh? Si hay culpa, que la culpa sirva para impulsarnos y darnos claridad en la necesidad de este cambio. Y si no puedo hacerlo solo, que realmente es difícil, ¿eh? Realmente es difícil y hay situaciones bastante complicadas, ¿no? Tenemos desde padres que simplemente quieren mejorar, ampliar su arsenal, ¿no? De herramientas para relacionarse de otra forma, entrenar nuevas formas de hacer, y luego tenemos padres con niveles de desconexión elevadísimos y con situaciones muy difíciles, ¿no? O sea, tenemos ujú. un rango de familias. Bueno, pues efectivamente es difícil. eh, qué clarividencia, ¿no? Oye, necesito ayuda, necesito dejarme ayudar para evolucionar, ¿no? Lo hacemos para otras cosas, ¿no? Damos clases de no sé qué, eh, nos formamos profesionalmente para no sé cuántos, ¿no? Ujú. Bueno, qué proyecto más importante que este, ¿no? El de ser padres. Sin duda alguna. Me encanta cómo enfocas estas situaciones porque es desde la calma, desde el bajar a tierra, tranquilidad, no pasa nada, vamos a Mm. revisarlo, vamos a revisar esta culpa, qué podemos hacer con ella y tiene que ser un placer seguro ser acompañado por ti siendo padre. Sí, tenemos un equipazo en Desaprendo, ¿eh? Tenemos Ujú, dos tutoras, Jennifer Varela y María Jo Román, de las que yo aprendo mucho en el día a día, tienen mogollón de experiencia, muchísimo recorrido y sí, tenemos historias muy bonitas, claro, llevamos haciendo nuestro programa de formación que se llama Mentoría Desaprendo, de formación con acompañamiento desde 2018. Han pasado más de 1.300 familias por aquí, familias de muy distintos perfiles.
con un objetivo común que es hacer un cambio ellos, los padres, ¿eh? Y hay historias súper chulas, ¿no? De cambios Ujú. importantes, de reencuentros, ¿no? De cambios de dinámicas, de ganar conciencia. Qué Mm. maravilla, me encanta. Normalmente los casos, o sea, cuando un padre, ¿cuándo es el momento para decir yo solo no puedo? ¿Qué diferencia una familia, un adolescente que funciona más o menos, ¿no? Pues con sus grititos y sus cosas, pero bueno, no, todo forma parte de la adolescencia, a necesitar pedir ayuda. O sea, ¿qué señales de alarma Mm. puede encontrar un padre, por ejemplo, que te esté escuchando en esta entrevista y diga, pues a lo mejor debería buscar a Daniel para ver cómo trabaja porque me interesa? Sí, a ver, un síntoma es que no hay consistencia, que no hay coherencia, que cada día haces una cosa distinta, totalmente condicionado por tu estado emocional de ese día, ¿no? Y tu repertorio de herramientas, bueno, pues tira de herramientas que realmente no te crees, no te gusta usar, no producen cambios y quieres salir de esa dinámica. Otro síntoma es, oye, las herramientas que estoy utilizando me están llevando a desconectarme de mi hijo, ¿eh? Los niveles de desconexión o el miedo también sirve, claro que el miedo es una emoción que sirve, ¿no? Oye, tengo miedo a, ahora que viene la adolescencia, a estar más desconectado de mi hijo porque ya estoy viendo las orejas al lobo, ya veo por dónde va la dinámica, ¿no? Oye, estoy completamente perdido, no tengo una hoja de ruta, en cómo hacer esto, que me dé la confianza, ¿no? Al final hablo con no sé quién y me dice, no, te está subiendo a las barbas, o sea, lo que necesitas es más mano dura, eres muy blanda y entonces voy yo y como me lo han dicho, pues al día siguiente hiperreacciono, ¿no? Y tiro de autoritarismo, al día siguiente me da pena y me voy hacia la permisividad, ¿no? Estos son síntomas de no tener unas bases claras, unos fundamentos de cómo hacerlo sólidos en los que apoyarte. Por supuesto que van a surgir dudas, por supuesto que va a haber dificultades, pero tengo una base en la que confío y que me da coherencia en mi forma de actuar en el largo plazo. ¿Eh? Esto, si no tengo esto, la situación puede ser más o menos difícil, pero siento que voy como pollo sin cabeza, ¿no? Mm. Y para mí esto es un síntoma de que necesitas ayuda, ¿eh? Y repito, ¿no? Qué guay reconocerlo, qué guay abrirte al cambio y qué guay abrirte a aprender. Al final, hacerlo acompañado, pues es más fácil, obviamente. Este es el símil del gimnasio, ¿no? Qué diferente, me Mm. compro 4 pesas y unas gomas y en mi habitación en casa digo que voy a hacer gimnasia 2 veces a la semana o me apunto al gimnasio, que claro, me supone el esfuerzo de cumplir un horario, de pagar un servicio. Eh, bueno, quizá el pagar el servicio te ayuda a disciplinarte y a tomártelo en serio y de verdad enfocarte en sacarle partido, pero sobre todo tengo a alguien al lado que me guía, que evita que me lesione, que Mm. cuando me baja la motivación me acompaña también emocionalmente, que me reta, que me da variedad para entrenar y que me acompaña a practicar. Bueno, pues claro, es mucho más fácil, obviamente, ¿no? Sí, sin duda. ¿Dónde pueden encontrarte estas familias que nos estén escuchando y digan, conecto con su idea, conecto con su forma de ver la educación, quiero saber más porque tal vez necesito ayuda? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira, te diría que así lo más fácil desaprendo.com tenemos ahí, os podéis suscribir, ¿no? Los que nos estéis escuchando a un email diario que enviamos. Es un email, es una pildorita de reflexión que añade valor, que ayuda a abrir la mente y ganar conciencia. Y a partir de ahí, ya cuando os registráis, pues tienes acceso también a un vídeo explicativo de esta hoja de ruta, que es muy clarificador, que es un recurso que, bueno, pues también un recurso abre mentes de hacia dónde enfocamos todo esto. Yo creo que esa es la mejor forma. Mm. Qué bueno, lo dejaré también anotado en las notas del podcast para que quede por escrito y directamente copien y peguen para buscarte si Qué quieren. guay.
y me ha encantado. Un verdadero placer hablar contigo. Lo sabía ya de antemano, lo podía intuir, pero de verdad ha sido un placer. Yo he estado súper a gusto, ¿eh? He estado súper a gusto. Creo que como planteabas la charla, ¿no? Desde dejarla fluir, desde el tú a tú, eh, y con tu enfoque, preveía también que iba a estar súper a gusto y así lo he estado. Me ha encantado. Qué Muchas bien, gracias, pues Sony. muchísimas gracias a ti. Seguimos en contacto. Claro, por supuesto, por supuesto. Y qué maravilla de proyecto, ya no solo el trabajo que haces con familias, pero creo que el podcast, ¿no? Con los años que llevas, eh, súper pionera en porque ahora hay más, pero cuando tú empezaste había poco de esto y ahí has generado tu audiencia, la gente fiel que te sigue, ¿no? Esto es porque lo haces bien. Y si sigues haciéndolo, es porque lo disfrutas, porque tienes cosas que contar y porque tienes gente que te escucha. Enhorabuena, me das mucha envidia. A mí me gustaría montar un podcast un día y me inspiras. Ah, qué bueno, pues a por Mm. ello. Exacto, di que sí, di que sí. Bueno, un abrazo, Daniel. Venga, un abrazo.